Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Dad gracias al Señor porque es bueno. Es una de las frases del Salmo que corresponde para este domingo, orientado al título de Cristo como buen pastor. Por su éxodo pascual, Jesús es el que ha cruzado las fronteras de la muerte y puede conducirnos a través de ellas a la vida eterna. En el Evangelio, Jesús se define a sí mismo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que escuchan su voz y le siguen. Nosotros somos ahora el débil rebaño del Hijo de Dios que recibe de su pastor el agua, la unción y la mesa donde somos iniciados como hijos adoptivos del Padre Celestial. Por eso, pedimos hoy que toda la Iglesia y dentro de ella, quienes ejercen por vocación de Cristo su ministerio pastoral, tenga parte en la admirable victoria del resucitado. En el Evangelio, Jesús se presenta como el buen pastor y da ejemplo claro de lo que hace un buen pastor. Da la vida por sus ovejas. Es importante reflexionar en este domingo sobre la figura del pastor que nos está presentando Jesús. Por su misma esencia, la labor de pastor de ovejas no era un trabajo bien visto en Israel, ya que las ovejas le exigían trabajar incluso en sábado, es decir, sin descanso. De ahí que sea una de las formas que tiene Jesús para explicar su persona, su misión. Hoy hace la contraposición entre el que es un buen pastor y el asalariado, o según la traducción exacta del término que significa mercenario. Aquí nos encontramos en el punto neurálgico de la historia de Israel, que es nuestra historia. Los grandes guías del pueblo habían sido llamados de detrás del rebaño. Así lo fueron Moisés, a quien Dios se le apareció mientras guiaba el rebaño de su suegro Jetro. También el rey David, la figura del rey por excelencia y de cuyo linaje saldría el rey Mesías, fue llamado de detrás del rebaño. De ambos dice la tradición hebrea que fueron llamados por cómo Dios veía que trataban a las ovejas. En el caso de Moisés, Dios se fijó en la forma de alimentarlas y en el caso de David, en cómo las protegía. En la historia de Israel surgieron muchos reyes que no guiaron a las ovejas de Dios por el buen camino. Por eso el profeta Ezequiel tendrá que profetizar que el mismo Señor sería el pastor de sus ovejas y que ya no se aprovecharía de su lana ni de su leche, sino que les serviría. Es lo que Cristo está cumpliendo, siendo Él mismo el ejemplo claro de cómo tiene que ser un pastor, función que se ejerce en cualesquiera de los ámbitos en que nos encontremos. Dar la vida implica renunciar a aquello que pensamos en favor de los que se nos han encomendado. Dar la vida implica renunciar a nuestros egoísmos para que las ovejas sean felices, es decir, conocer qué las hace felices, qué las hace descansar, así como Dios y Cristo hacen con nosotros. ¿A quiénes te ha encomendado Dios? Por esos debemos dar la vida, del mismo modo que nuestro pastor, que no ha venido a ser servido. El Salmo 94, que dice, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño, debe situarnos en otra perspectiva de este mismo Evangelio, sabernos ovejas del Señor. Jesús dice que Él conoce sus ovejas y ellas lo conocen. Es necesario que nos sintamos ovejas del Señor, sabernos protegidos por Él, porque es el único que conoce realmente quiénes somos, conoce qué nos hace sufrir, lo que nos alegra, lo que nos alimenta, conoce incluso nuestros miedos más profundos y nos guía por el sendero justo. Si queremos ser parte de este rebaño, entonces es necesario que escuchemos la voz de nuestro pastor que nos está llamando hacia sí. El conocimiento que existe entre una oveja y su pastor es único, y Pedro está dando ejemplo de cómo se es oveja del Señor. El apóstol sabe que el único y supremo pastor que tiene es Cristo,
Por eso es capaz de decir que no se ha dado ningún otro nombre que pueda salvarnos. Somos capaces de decir, como Pedro, o tenemos esa certeza de que el camino por el cual Dios nos está llevando por medio de Jesús es un camino de salvación. Nuestro pastor también es fundamento de nuestra vida. Lo que debemos reflexionar es hasta qué punto lo es, si es la piedra angular o simplemente es algo más en nuestra vida. San Juan nos dice hacia dónde nos está llevando nuestro pastor. Nos lleva por senderos que, por momentos, son oscuros para nosotros, porque no tenemos la visión de toda nuestra historia ni cómo será el fin de nuestra vida. Sin embargo, Juan nos da esperanza y nos muestra una promesa de parte de Dios, que lo veremos tal cual es. Un rostro que vemos en Jesús, que nos lleva a conocer al Padre como Él lo conoce. Dios Todopoderoso y Eterno nos conceda la alegría del reino de los elegidos, para que nosotros, el débil rebaño de su Hijo, tengamos parte en la admirable victoria de su pastor. Amén. Padre Félix Jonás Martínez Peralta.